Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historia para Contar con Joaquín Figueroa. Un espacio para conocer, sentir, entender, reconocer y valorar el trabajo de muchos. Recuerda que este canal es para ti, dedicado a celebridades, influencers y todo aquel que tenga una historia para contar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Historias para Contar con Joaquín Figueroa. Y en esta ocasión les tengo una gran sorpresa. Es actor, director, productor, todo una cajita de moneditas, ¿no? O sea, ¿qué no haces, mi querido Juan Ríos, con nosotros? Hola, hola, muchas gracias. ¿Qué no hago? ¿Qué no haces? No canto, por ejemplo. Pero a que si te ponen un papel, lo No, haces. claro que lo haría Exacto. y sí lo hago en la regadera. Digo, me gusta la idea de ser un artista en ese sentido polifacético. De hecho, yo empecé la actuación porque realmente mi pasión era más por la literatura y especialmente por la literatura dramática. Ok. Y en el medio he tenido la oportunidad de desarrollarme, ya sea pues como actor, evidentemente, como director durante ya más de 24 años, Wow. especialmente dirigiendo teatro, escribiendo teatro y drama, guión. Entonces, me gusta esta idea de estar en diferentes lugares. Disfruto mucho de la escena, Claro, definitivamente, pero también disfruto mucho crear universos, contar historias. claro. Ya ves que aquí tenemos historias que contar. Así es. Este, y, Porque y todos tenemos una historia que todos contar. tenemos una historia que contar y además una historia también en donde nos podemos identificar, ¿sabes? O Claro. sea, me gusta conectar con las personas, con el público a través de esas historias. Digo, en ya casi 30 años de carrera, o bueno, de que empecé mi preparación como actor, quiero decir, en el 95 justamente. Ok. Muy buena Este, época de telenovelas y todo, el sí, sí, medio. sí. Pues mi primera aparición fue por ahí del 99 en Esmeralda, en Ajá. televisión. Después en Ramona, que se hizo en el 2000. ¿Te Buenísima. acuerdas? Uy, Producción de Lucio claro, Orozco. claro, La claro. última novela Eduardo que Palomo, grabó ¿no? Eduardo Palomo, de Claro. hecho. Eh, en ese sentido, por ejemplo, ahí la gente me recuerda y me dicen norteño. El norteño, claro, claro. Desde entonces, ¿sabes? Entonces, cuando después me toca hacer El Señor de los Cielos, pues me dicen Letrudo. Si hago Infames, me dicen Cabello. Si hago Para Volver a Amar, me dicen Faber. Si hago El Club, me dicen Monkey. O sea, no que no me digan mi nombre, también hay gente que tengo el gusto de verdad de que de pronto me reconozcan o me pidan alguna foto por ahí, pero en general siempre me daba cuenta que era por el nombre de los personajes que me Claro, ubicaban y eso me llenaba de orgullo y de gusto porque, pues sabes que lo que reconocen es a una persona que tú creaste, un personaje, claro. pues, al que le diste ciertos valores, características, objetivos, misiones, corporalidad, gestualidad, energía. Entonces, ¿qué dices? Claro, entonces el trabajo está siendo bien realizado, ¿sabes? Bueno, por lo Claro. menos esa ha sido como mi experiencia dentro de la parte de la actuación que tiene que ver con el cine, las series y las telenovelas, pero sin duda mi eje fundamental, Joaquín, eje central, le digo yo, es el teatro, hacer teatro Claro. Oye, y de Tamaulipas, ¿no? De Reynosa. de Reynosa, Tamaulipas. Así es. Entonces, ¿cómo era esa infancia vivir así en una frontera, ¿no? Que desde siempre se ha sabido que el crecer en una frontera creo que tiene muchas cosas de ganancia, pero también hay unas cosas que de repente la gente dice, híjole, qué difícil es crecer en una frontera, ¿no? Porque llega gente de otras partes, porque desafortunadamente lo conocemos todo aquí en el país, las drogas, que sí hay mucho narco, o sea, todo esto que involucra, ¿no? Una frontera. Bueno, Reynosa tiene varias particularidades en ese sentido. Por un lado, es de las fronteras más al sur, Ujú. siendo de la frontera norte, quiero decir, ya casi pegando con el Golfo de México, que en realidad, pues esa es la frontera de Matamoros con Brownsville. Eh, pero crecer en la frontera, por un lado, como dices, puede tener sus ventajas Claro. de que vas, pues, continuamente, o sea, dicen que lo Te mejor pasas de, al Walmart. dicen que lo mejor de Reynosa es McAllen. O sea, sí, bueno, fíjate que Reynosa es una ciudad fue muy próspera y cuando yo crecí en los 70s, principios de los 80s, cuando todavía era un niño, quiero decir,
Este es un clima agreste, es un clima extremoso, Claro, de extremos calores y de extremos fríos. claro. Eh, pero tienes como este referente de lo que implica la vida en Estados Unidos, porque de verdad cruzas la frontera y veías pues otro estilo de vida, ves otro tipo de edificios. Claro. Si te das cuenta, toda la frontera norte y hasta la frontera sur son pocas ciudades que digas arquitectónicamente, híjole, no quiero generalizar, Claro. pero que digas, son atractivas, son turísticas, viene la gente porque tiene muchas cosas que hacer. No, son lugares a los que va la gente porque realmente quiere llegar al sueño americano, quiere cruzar el río Bravo o cruzar Ahora el sí que son de muro. paso. Son de paso, son ciudades de paso. Sí, totalmente. Y en ese sentido, pues digo, la infancia, si bien no había muchísimo que hacer en cuestión de, eh, digamos, entretenimiento, ir a dónde, o tenemos estos juegos, pues allá el clásico es la feria que se pone una vez al año y pues los juegos que pues, en aquel entonces todavía se podía, ¿no? Claro. Jugar en la calle, en los terrenos baldíos, salir en bicicleta, cosas, ir a los canales a nadar, a echarse un chapuzón, cosas que ahora pues cada vez están como más lejanas Claro. y especialmente con los temas de seguridad que viven las fronteras. Entonces, creo que también como ciudadano fronterizo, te obligas a despertar tu imaginación, a crear otros universos. Bueno, por lo menos en mi caso, yo de pronto no era el típico niño que, pues, que jugaba de todo, que era tan hiperactivo, que quería jugar al fútbol, al béisbol, ya ves que ahí estaban los Broncos de Reynosa. Sí. Eso sí, íbamos al parque de béisbol, Adolfo López Mateos, para ver los partidos, pero era un niño que más bien hacía uso de su imaginación para salvar esta parte de aburrimiento que todo niño llega a tener. Soy de una familia numerosa, somos 6 hermanos. Tengo muchísimos primos. Ahí en Reynosa vivían también 2 hermanos de mi padre. Bueno, todavía uno de ellos vive, pero con otro par de familias numerosas de Claro. 8 hijos, 7 hijos. Es que así era Entonces antes. éramos un montón de primos. La actividad empresarial de mi padre era todo lo que tuviera que ver con yonque, lo que allá se llama yonque, que sería un deshuesadero acá, Claro. eh, que son partes usadas, por lo que teníamos un gran terreno de juegos que eran coches Imagínate. viejos, chocados, Sí, en desuso, del cual iban vendiendo las piezas. O sea, teníamos lugar para jugar, claro. para que ese mundo de imaginación tuviera un escenario en particular y en ese sentido muchos primos, muchos amigos y la verdad pues viví una infancia que puedo considerar muy feliz por muchas cosas y quizás este asunto sí referente de tener a los Estados Unidos ahí, poder ir los fines de semana a McAllen, a la plaza, comprar tu ropa allá, tener esta parte cultural en la que conviven el México, Claro. México con el Tex-Mex, digamos, con la Claro. parte latina y mexicana de los Estados Unidos, pues sí te amplía también culturalmente, pero también te da esa referencia de lo que no tenemos nosotros, lo que no Claro. vivimos nosotros, o los ricos son los de aquel lado, Claro. los que ganan así, Más los que que ya ganan en pasar dólares. al otro lado ya era, hacía la diferencia. Hacía la diferencia, Claro. ¿sabes? Aunque geográficamente no tuviera ese atractivo, creo que yo siempre lo he dicho, ¿no? Que cuando hablamos de la gente Reynosa, que dicen, pero es que Reynosa, ay, no, es muy feo, está muy polvosa, o, ¿sabes? Está muy caluroso. Y digo, sí, pero la gente de Reynosa, la gente de la frontera, por lo general es gente trabajadora, gente pujante, gente que se entrega a lo que hace, que emprende sus actividades pues, para buscar una vida mejor y a lo mejor sí tiene que ver con ese referente que te da el ver a los Estados Unidos Claro. y ver lo que puedes tener allá. Aún así, 2 de mis hermanos, por ejemplo, pues se terminaron yendo a Estados Unidos en aquel momento pues como migrantes, se casaron con mujeres latinas del Nacías sur allá. de Texas, pero pues ahora son ciudadanos americanos.
Y, y ahí sí te digo que yo nunca tuve ese objetivo, o sea que mi objetivo era más Claro. la Ciudad de México, que ese niño sí soñaba más con la parte actoral, con estar alguna vez en la televisión, con hacer películas, con dirigir, con escribir. Yo hacía mis propias obras de niño y les Fíjate. montaba las obras a los primos o a mis primas y nos íbamos dando giras por las casas de los tíos, pues ya queriendo contar historias desde entonces. Fíjate, Entonces, justo te iba a preguntar eso, ujú. si desde niño tú ya traías esa, ahora sí que esa cosquillita o ese sueño de estar en el medio, de ser actor. Yo lo veía mucho como la parte literaria. Fíjate que yo tuve un accidente a muy temprana edad, desde tenía 5 años, justo jugando en este yonque de mi padre. Algunos primos más grandes que yo habían llegado y aprovechaban para sacarle gasolina a los coches que estaban por ahí ya destartalados y hacían fogatas con llantas. Órale. Entonces, el juego era que se ponían a brincar el fuego Ujú. y pues, a jugar así que a jugar con fuego. Entonces, ese niño de 5 años le había caído algo de gasolina en el pantalón cuando salto, como mi altura no permitía saltar tan alto, Ujú. se prende el pantalón y yo me asusto y me salgo corriendo, según huyendo del fuego y pues con el aire pues me quemo más, lo que me obligó a postrarme en cama un tiempo. Gracias a Dios todo bien, ninguna zona salió afectada, por lo menos no genital. Este, este, pero en ese sentido, Y si lo quieren comprobar, eh, vayan a ver Afterglow. vayan a ver Afterglow. Pero fíjate que sí me postró en cama un tiempo y yo ya estaba en kinder. Y ese tiempo que tuve que tener de recuperación, mi mamá aprovechó para enseñarme a escribir y a leer, o sea, como que no podía ir a la escuela, entonces pues trataba de darme las clases ella misma y muy pronto yo ya me ponía a escribir cosas que no era lo que me dictaba, no era la clásica mi mamá me mima, Ujú. sino escribir frases y cosas que a mí se me ocurrían. Entonces, mi primer gran amor es la literatura en ese sentido, la parte donde me daba la oportunidad un poco de escapar de mí mismo, era a través de las palabras. Y eso me daba ideas de representación. ¿Cómo se va a hacer? Ah, pues entonces me imaginaba, pues me ponían a ver la tele también, entonces me imaginaba o escenarios o películas y decía, claro, el personaje es tal. Y desde muy niño ya quería. Fíjate que en ese entonces no lo veía tanto como actuar, aunque también lo terminaba haciendo, pero Ok. siempre era escribir y dirigir y mover a la gente. Tú entras por acá, tú llegas, te agachas, tú le pegas, tú te caes, tú te sientas, tú estás de pie. O sea, me llamaba mucho la atención eso. Y sí, fue a muy temprana edad y cada vez que la maestra o el maestro llegaban a preguntar quién se iba a animar para la coreografía, el bailable o la presentación del Día de las Madres, del Festival de la Primavera o cualquier cosa que ocurriera, yo era el que levantaba la mano, estaba siempre puesto y filas, como que tenía, sí, esta Sí parte traías de, la cosquillita. como esa necesidad, ¿no? Por un lado, ahora que lo analizo, pienso que es como la oportunidad de huir de ti mismo, ¿sabes? De olvidarte un poco de ti mismo, Claro. de abstraerte en algo que no es lo que te pasa a ti. Pero por otro lado, también la necesidad de ser reconocido y de ser admirado y de ser querido, creo, ¿no? En ese Claro. niño que, que si bien te digo, fue una infancia tranquila y relativamente feliz, porque no creo que la felicidad sea una constante. Tienes que ir pasando por muy diferentes momentos y en la Claro. configuración de una personalidad, por muy niño que seas, pues no te vas a quedar emocionalmente en un solo aspecto, vas conociendo diferentes aspectos de tu propia alma y Claro. vas decidiendo qué hacer para configurar esa personalidad. Sí, siempre quería ¿Tienes actuar. alguna película, novela, programa que de niño a lo mejor te marcó, que a lo mejor tú pudiste decir: "Eso quiero hacer"? Había O un programa, bueno, otra cosa que nos permitía la frontera, veíamos los canales gringos. sí. Había un programa que se llamaba Boo. Okey, ¿No te acuerdas que salía una manita? A lo mejor, digo, tú eres más joven, pero era un programa como de terror que contaban okey. historias que más adelante hubo algo más o menos parecido en México que se llamaba La Hora Marcada, Ah, okey, sí, sí. que pues yo era un niño en aquel entonces y que me encantaban los programas de misterio,
de terror psicológico, de suspenso. Uy, yo era bien miedoso. Todo ese Yo escuchaba que empezaba la entrada de la hora marcada y apagaba el televisor. No, yo al contrario, todo ese tipo de Te lo historias juro. me Y ahora fascinaban. amo el terror. Todas esas historias me gustaban mucho. Sí, quizás si pensáramos en telenovelas, pues Mundo de Juguete, como que nos tocó a todos, a toda una generación de la infancia, además que era una telenovela que pasaban y repetían y Claro. volvían a repetir y volvían a repetir. Este, y que, o Chispita De Lucero. de Lucero, que ¿Y eran en qué telenovelas momento, infantiles, ¿no? cuando tú decides ya que esto es lo que quieres hacer, cuál es la reacción de tus papás? Fíjate que mi mamá me apoyó en un primer momento. En ese sentido tenemos una muy buena relación, pero mi papá no tanto. O sea, como mi papá era, ay, esas cosas son de jotos, esas cosas, ¿sabes? Como más Claro, típico norteño, ¿no? la Señor idea norteñón. del macho norteño, de, Sí, ay, ¿qué vas a hacer allá? ¿Para qué? Si aquí tienes trabajo, si aquí digo, porque yo cuando vete al decidí, otro lado. vete al otro lado, allá puedes. Sí, pero yo cuando decido por la parte actoral o artística, la vida artística, una ya estaba en la universidad, o sea, no llegué tan chavito, porque yo tenía compañeros de generación, Arlette Terán, Ana de la Reguera, la misma Araceli, que son 2, 3, hasta 4 años más jóvenes que yo algunas. Este, yo, yo ya había entrado en radio, yo ya había hecho radio en Reynosa, que lo hice desde los 17 años. Ujú. Hace 3, 4 años de carrera en radio, en un par de estaciones de allá, hice programas, desarrollé cosas, desarrollaba la publicidad, pues en audio, los comerciales que nos pedían los patrocinadores, y me fue muy bien. Lo compaginaba con la carrera de comunicación en la UMAN, Universidad México-Americana del Norte, y estaba en el taller de teatro de la Casa de la Cultura. Y llega Miguel Ángel Ferriz, que dirigía lo que era el CEA de Monterrey en aquel entonces, ve una obra de nosotros, una obra en donde participábamos alrededor de, no sé, 10, 12 actores, y nos dice a 3 de nosotros, digo, había diferentes edades, creo que a los que estábamos más como en edad de ir a audicionar, y nos Ujú. dice, si quieren tener la audición para entrar a estudiar al CEA y ser becados, pueden hacerlo. Yo te digo, ya llevaba mi primer año de 1 año y medio, llevaba 3 semestres de carrera de comunicación y no lo pensé 2 veces. Dije, Claro. claro que quiero audicionar. Y un poco también pensaba que no era casualidad que el director de una escuela como el CEA en Monterrey, ya no existe el CEA en Monterrey, ni el de Guadalajara, en el Ujú. 94 desaparecieron. Todo ese primer año, en el 94, lo hice en Monterrey, 95 fue mi primer año acá. Y Audicioné. cuando les dices que te tienes que venir para acá porque ya se iban a cerrar el SEA, Primero en ¿qué? Monterrey fue de, bueno, vas a Monterrey, pues Sí, quedabas ahí a 2, 3 horas, al final de cuentas, no estás claro, tan no, no. lejos. Y de hecho mi familia es de Nuevo León, o sea, mis padres, los dos nacieron en Nuevo León. Y al principio Monterrey no fue tan grave en ese sentido, fue de, bueno, está bien, pero parecía que era pues como un hobby, ¿sabes? Los papás lo toman como eso, como, ay, ¿qué vas a hacer de actor? Si eso ya lo haces, me decía mi Claro. papá, si ya estás en actuación, ¿no? Y era así, pero yo lo quiero hacer a nivel profesional, ¿no? Mi mamá me apoyó, mi papá dudó mucho en un inicio, después creo que ha sido alguien que me ha demostrado su apoyo y su orgullo a través del tiempo, porque pues ha visto además mi insistencia, mi persistencia, mi necedad, Claro. este, y le gusta mucho lo que hago y ve las cosas que hago y está al tanto, pero en un inicio, pues es para qué, para qué alejarte, para qué te vas a ir de tu terruño. Yo veía la Ciudad de México, ya había tenido la oportunidad de estar acá, porque un amigo mío había participado en Valores Juveniles, Okey. había pisado Televisa, Televisa. que era donde ocurría, Jorge de la Torre, sobrino de Fato y de Santa Benit, Okey. parece que su participación fue en el 90, no,
92 sería una cosa así, 93, y yo vine acá hasta el 95. Ok. 90, ya después de haber hecho el 94 en Monterrey, el primer año de actuación. Entonces ya tenía el referente, ya había visto la ciudad, y desde que había llegado acá dije, quiero vivir ahí, De quiero aquí vivir en soy. ese lugar enorme, en ese monstruo de 1000 cabezas. Y sobre todo, pensé que era un lugar donde podía desarrollar mi parte artística, donde podría contar mis historias, dirigir mis obras, Claro. vender mis textos, publicar, producir teatro, que lo he hecho mucho tiempo. Y sin duda, pues no me arrepiento. Qué bueno. Ujú. Ya cuando llegas aquí a la Ciudad de México, ¿a qué te enfrentas? Yo sé que venías con muchos sueños, sabías lo que querías, pero me imagino que también, pues, muchos pasan hambre, ¿no? No es tan fácil como uno cree, más cuando vienes becado, o sea, y me imagino que también el referente que nos acabas de dar de tu papá, del típico macho norteño, o Ujú. sea, te vas a ir, pues, o sea, Te ¿tenías vas a el encargar apoyo tú. o tú te encargas? Sí, un poco teníamos la posibilidad de la beca, pero pues eran becas, pues para que pudieras pagar la renta y pudieras Claro, pagar tu alimentación en realidad. O sea, no era como que estuvieras trabajando. En efecto, creo que eh, uno, la soledad, ¿no? Decir, estar lejos del seno familiar, de pronto lo que se veía muy fácil en un inicio, reconocer que no lo iba a hacer tanto, que iba a implicar horas de disciplina, de entrega, de trabajo, insomnio, sueños, todo lo que dejas de pronto en un momento como que creo que la juventud te da una inconsciencia que es muy necesaria, ¿sabes? Para, para no cuestionarte tanto. Yo nunca claro, vi como esta otra parte de si no funciona, hago otra cosa. Para mí era funciona porque tiene que funcionar, o sea, es claro, porque va a ser así, es lo que quiero hacer, es lo que sé hacer, pero conoces pues, el amor, el desamor, conoces la soledad, eh, lo que implica tomar las responsabilidades como adulto, hacer tus gastos, inscribirte a un sistema fiscal, o sea, una serie de cosas de las que originalmente no tenías ni idea. Y en la parte emocional, evidentemente, te pega, te hace crecer, te obliga a madurar a veces no de la mejor manera. claro, Y creo que de lo más difícil en ese sentido puede ser pues la parte de soledad, porque sacrificas esa presencia con los seres que amas, con la gente que además te otorgó todo, que invirtió todo su tiempo en ti, que te dio todo inicialmente en tu familia, pues como para decir después adiós y tengo que emprender mi propio camino y mi propio vuelo. Creas tú en mí o no creas en mí, yo tengo que creer en mí, entonces Juan, lo tengo que en hacer. esa soledad de la que estás mencionando, ¿en algún momento anduviste con alguien, tuviste una relación por no sentirte solo? Dice varias veces. A lo mejor en ese momento no lo entendía así. Ajá. Te digo, yo llegué en el 95, tengo 30 años viviendo en la Ciudad de México. Creo que solo 6 meses he estado soltero en todo este tiempo. Entonces, creo que en algún momento sí. Claro, En realidad, pues eso, conocí muchas personas, establecí muchas relaciones y te digo duraderas, o sea, no sé, desde que estaba todavía sin salir del CA, ya tenía una relación que duró 4 o 5 años, después otra relación de otros 4 o 5 años, después otra relación de otros 4 o 5 años, más o menos, sí, 4, 4 y 4, digamos, pues siempre pero durabas, o sea, no era siempre como duraba, que ¿no? Y ahorita, cambiabas cada fin de semana. no, 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 y de hecho, pues soy de relaciones largas, en ese sentido, digo, tengo 17 años con la persona que estoy ahora y dices, no mames, si sumo todo es 30 años en los que no he estado soltero más que unos 4 o 6 meses, se puede decir, ¿no? En Okey. realidad. Y seguramente al inicio, cuando estaba más chavo, pues sí era mucho o en algunos momentos
no empezar la relación por no estar solo, pero a veces mantenerla Claro, por no quedarte solo. Después claro. de haber conocido el amor, lo que era la relación, por ahí hay algunos nombres que no voy a mencionar. Este, infórmense ustedes. Pero, Métanse a Google. eh, pero, pero con gente del medio, con gente importante, conocida, famosa, en fin. Pero más allá de eso, creo que he tenido la oportunidad de compartir mi vida con diferentes personas y de amar de muy diferentes formas. Eh, Hace rato hablábamos tocando, antes de empezar esto, tocando el tema de Afterglow, del tema de las relaciones abiertas o las relaciones poliamorosas en las que se establecen códigos de relación un poco menos heteronormativos o menos Exacto. limitados en relación al modelo que todos conocemos y creemos. En ese sentido, yo me considero poliamoroso no solo en la parte sexual, me considero poliamoroso en la parte afectiva. O Claro. sea, amo a mi sobrina, a mi ahijada, a mi amiga, a mis amigos, a mis hermanos, a la señora que me ayuda en las labores domésticas. O sea, son relaciones afectivas, son relaciones importantes, son relaciones amorosas. Uno Claro. se relaciona a partir del amor. Entonces, quizás en aquel entonces no lo entendía o no lo comprendía así, o no tenía la madurez para entenderlo. Por lo Claro. tanto, entraba en dilemas morales o éticos en relación a, híjole, sí estoy con esta persona, pero híjole, qué guapo, qué interesante, qué padre aquella otra persona, ¿sabes? O sea, entonces, como tenemos una cultura totalmente culpígena en relación a Claro. solo si amas a alguien, le serás fiel hasta la muerte y no vas a serle infiel ni con el pensamiento, cosa que díganme realmente ¿Quién no? quién, o sea, ni con el pensamiento, déjense de mamadas. Sí. No existe, no es cierto, No, porque totalmente de acuerdo. nuestra imaginación va mucho más allá de eso. Sin embargo, tenía este problema, pues, moral y este problema interno de, híjole, es que yo ya estoy con esta persona, ¿por qué me va a traer alguien más? ¿Por qué me va a gustar alguien más? ¿Cómo voy a hacer para irme o me aviento mi travesura? Pero entonces me confundía con mis Claro. emociones y con mis sentimientos o empezaba a descreer de mi relación formal por tener en aquel entonces no eran canitas al aire, ahora sí me he hecho muchas canitas al aire. Pero me refiero a que no eran canas, pero si tenía una aventura o algo, uy, no, o sea, ya mi mente empezaba casi a empezar a terminar la relación. Entonces llegaba hasta un punto donde, pues mi justificación para apartarme de alguien es, no te puedo ser fiel, ¿sabes? Y es No que la puedo estar gente solo tiene, contigo y trataba de ser lo más honesto posible. claro, y es que la gente, o sea, siempre dice, ay, no es que me tienes que ser fiel, pero es que la fidelidad empieza por uno mismo. La fidelidad no tendría que ser decisión de alguien más, ¿no? Exactamente, a eso me Tiene que refiero. ser una decisión propia. Y es igual Es, como la comunicación. si estableces los parámetros con alguien y estableces esa convención de, oye, podemos sí hacer esto, no hacer esto, qué se vale, qué no se vale, es juntos o es por separado, me lo tienes que decir o no me lo tienes que decir. Yo creo que en la relación siempre hay que, por un lado, obviamente importa mucho la comunicación, Totalmente. pero por otro, también siempre tienes que dejar un velo de misterio para tu pareja, porque si conoce todo de ti, Claro, eventualmente le vas a aburrir y le vas a dar claro. una hueva tremenda. Ahora, Entonces, Juan, algo muy importante que mencionaste, la comunicación. O sea, la comunicación no es solo hablar de cómo estuvo su día, de cómo estuvo el trabajo, ni nada o de qué eso. tal coge a alguien más. Exactamente. O sea, hay mucho más. O sea, es comunicación y es complicidad. Es comunicación y para que sea efectiva, pues creo que ambos tienen que buscar eh, ser inteligentes emocionalmente, Totalmente. tener una responsabilidad afectiva con el otro, de no te quiero lastimar, no quiero que malentiendas, no quiero que... Pero también si tenemos tanto cuidado o comunicamos todo, insisto, creo que hay un momento en donde uno se enamora de una persona por cómo es y después lo quiere cambiar. Claro. Entonces,
si te dejas cambiar y te haces a la forma que necesita alguien más, estás dejando de ser tú. Y Exacto. si te fallas a ti mismo, no hay amor que vaya a durar mucho. O sea, en ese sentido, porque estás anulando tu personalidad. Totalmente de acuerdo. Y siempre tienes derecho a ser tú y tienes derecho a equivocarte y a pensar diferente de cómo piensa tu pareja. Así es. Entonces, Al final del día somos dos mundos diferentes. son dos mundos, pero el amor que funciona, creo, es cuando hay dos amores propios que funcionan. O sea, no tengo a una persona para ser feliz. Claro. Soy feliz y por lo tanto puedo ser feliz No con dependes alguien de más. alguien más. No dependo de alguien más para ser Exacto. feliz. De mi felicidad me hago cargo yo. Claro. Ahora, ya dejando el poliamor y todo esto, ¿cómo llega la primera oportunidad? Hace rato lo mencionaste en Esmeralda. ¿Cómo te llega? Cuéntanos cuál fue tu emoción, qué sentiste al saber que ibas a estar primero en un proyecto, ya en televisión, y con grandes talentos como Fernando Pues Colunga, Leticia Calderón. uno hacía su recorrido de ir a dejar las fotos. En aquel entonces, pues llevabas la foto impresa, no teníamos Facebook, ni Twitter, ni X, ni Instagram, ni una chingada. Vas puerta por puerta con el director de reparto de cada producción. La producción de Chava Mejía ya se había quedado Nora Salinas, mi paisana Nora, en la novela. Y por ahí me comunicó que estaban recibiendo material y yo pues fui. Y tal cual, mi primera novela fue con Chava Mejía muy poco tiempo después. Esa la recuerdo vagamente porque en realidad fue una participación que sería el Carita, se llamaba el personaje. Habrá jugado unos 10, 12 capítulos, salía de amigo de Armando Araiza. Recuerdo más aquella primera ocasión que implicó casting, más casting y otra audición y otra audición y vamos a verte en cuadro y vamos a verte con la actriz, que era Vanessa Bauche, con la que me tocaba emparejar. El proceso para el norteño ese fue más complicado, complejo, conocer a Lucy Orozco, que yo ya había, para ese momento ya había producido Gente Bien, había producido Teresa, había familia, ¿cómo se llamaba? Bonita, familia, ¿Retrato de familia? Retrato de familia. O sea, es decir, cosas que habían tenido un impacto y un éxito inusual. Claro. Entonces, yo cuando conocí a Lucy, pues me inspiraba muchísimo respeto y venía a darnos indicaciones respecto a lo que teníamos que hacer en el casting. El personaje se llamaba El Norteño, que decía el Carita y luego el Norteño era de solo voy a tener apodos en algún momento. Y ya tendré pues nombre. Muchos. El Norteño era un personaje muy importante. Trabajé con Elena Rojo, con René Strickler, Eduardo Palomo, Kay del Castillo, Vanessa Bauche, Rafael Inclán, Angelina Peláez. Imagínate. Un elenco maravilloso. Y ahí sí, eran cuando las producciones duraban, las grababas en 10 meses, un año. O sea, sí, no porque es como en ahora esos tiempos se alargaban que muchísimo. que se hacen en 3 meses. Y además una historia pues tan peculiar, tan particular de época. Claro. Pues ese proceso de casting implicaba también uno de los directores de la segunda unidad, era Felipe Nájera en aquel entonces, y él estaba audicionando para el mismo personaje que yo. A Felipe, pues ya lo veía como alguien que ya había hecho cosas, que además era uno de los directores y era como yo voy a ir contra uno de los directores. Y que ya está en la producción. Que ya estaba en la producción y era, pues me quedé con el personaje. Me quedé, pues a lo mejor traía el acento un poquito más fresco, él es de Chihuahua, yo de Reynosa, pero todo ese nervio que vives frente a esas luces, esos foros, las locaciones, la verdad lo viví con mucha determinación y con una... No quiero decir que uno no duda, uno como actor dudas, tú estás, claro. De hecho, dudas muy seguido, dudas todo el tiempo, pero sí me obstiné por tener la línea a la perfección, por no dudar de la memoria, por ver a los ojos a las personas con las que estaba trabajando, tanto en escena como fuera de ella, la comunicación con los directores, porque fueron pasando además varios directores ya durante todo el proceso. Uno de los directores durante el casting fue Alberto Cortés, un gran director y un gran apoyo además
que fue pues decisivo para mí porque fue quien decidió que era yo quien interpretaría ese personaje tan bello y entrañable, porque todavía hay gente que llega y me dice, norteño, y dices, "No mames, güey, ya no me parezco nada, tenía el pelo largo, negro, completamente, barba crecida, negra completamente, y hay gente que todavía lo recuerda porque era una especie de villano que llevaba un poco de comedia además. Claro. Era un villano, pues que no era el clásico que solo voy a hacer el mal por hacer el mal. Era un villano que tenía que ser el instrumento de el personaje de Doña Ramona que interpretaba a Elena Rojo, que en paz descanse, que Elena fue súper generosa conmigo y como ella utilizaba al capataz de la hacienda para llevar a cabo sus fechorías, él todo el tiempo entraba en debo hacerlo, no debo hacerlo. O sea, Claro. era impedir el amor entre Ramona hija, Kate y Palomo y todo lo que él tenía que hacer para ponerse en medio. eh, no sé, o sea, hay tan Es que esa como era novela de época, era impresionante, o sea, yo veía, o sea, los montajes, el la escenario, capacidad todo. de producción, los Exacto, vestuarios, la recreación de la época era impresionante. sí, Y en ese sentido, cuando además el norteño se enamoraba de la hija de Juan Canito, que era Inclán, gran amigo todavía, ujú, además, que permanece desde aquella época, este, pues aparecía la parte de comedia de que él tenía que hacer el mal, pero no quería hacerlo, además, claro, porque sabía que iba a afectar a Margarita, que era el personaje de Vanessa Bauche, ya que si algo no estaba bien con Ramona, ellas eran mejores amigas, claro, y entonces entraba en dilemas que eran muy simpáticos de ver y de observar, y además que le daba una carnita especial al personaje, porque no era un villano reventón de voy a hacer el mal y chinguen a su madre los demás, ¿sabes? claro. Solo por hacer el mal, sino que además le costaba muchísimo trabajo hacer el mal. Y Entonces, aparte, fíjate, de todo esto, a mí se me hace, y te voy a decir, es una de mis novelas favoritas, Ramona, sí, no, porque aparte Ramona tenía historia, o sea, y era una historia muy bien contada, o sea, y aparte planteaba el todo un contexto además, sí, porque ahí, sí, bueno, si lo vemos, si lo utilizamos como referente de lo que es el mundo ahora en relación a todo lo que está pasando en Estados claro, Unidos, por ejemplo, pues bien dicen que hay, pues no es como que estemos de inmigrantes claro. allá, sino que estamos buscando recuperar nuestro territorio al final de Exactamente, cuentas. exactamente, por eso digo, es la historia, Y era la parte que contaba, claro, porque era la historia de los mexicanos que se habían quedado en Estados ujú, Unidos porque ya Estados Unidos ahora había absorbido la parte de California, Nuevo México, Texas. Entonces toda esta zona ahora ya no nos pertenecía por un lado, pero es las etnias, la parte de las comunidades indígenas, la parte de los que eran gringos, americanos que venían de las 13 colonias, contar un momento histórico y poner una novela romántica ahí que detonaba temas, pues hasta raciales, podría decir yo, totalmente, sí, de total actualidad, desde un México, pues que ahora nos resulta lejano, pero sin embargo, pues, todavía está muy presente en ese sentido. O sea, claro, la sociedad, los seres humanos tienen derecho a habitar el mundo y a buscar un mejor estilo de vida en el lugar en el que los lleve sus sueños, claro. ¿no? Aparte, teníamos a una protagonista que yo, por más que busco a otra actriz, digo, no. O sea, Kate lo hizo espectacular y híjole, es que esos matices que le daba al personaje, dices tú, Bueno, las dos guau. Ramonas, ¿no? La relación que hicieron Elena Rojo y Sí, Kate en ese sentido. sí, Kate, totalmente. pues ya había tenido protagónicos, ya venía de hacer Azul y de hacer algunas otras. Después coincidimos en algunos otros proyectos, pero creo que lo que le implicó a nivel interpretativo, creo que Ramona fue un personaje que le dio esta parte de credibilidad Claro. actoral
que mantiene a la fecha y que ha diversificado tanto, ya sea en series o en cine. Sí, totalmente. Y aparte un Eduardo Palomo, que en paz descanse, que también que era un talentazo. Qué trabajo tan Híjole. maravilloso hizo Eduardo en Sí, sí, ese sí. personaje en Alejandro, Ujú. el indio Alejandro, porque además Palomo tenía los ojos claros, tenía los ojos como verdes Ujú. y él se tenía que poner pupilentes Pupil. oscuros para caracterizarse y todavía, digo, era piñonado, pero todavía se ponía otra capa de maquillaje que quizás ahora sería como hasta mal Sí, visto, totalmente. ¿sabes? O políticamente incorrecto. Pues en aquel entonces era parte de la caracterización y de la creación de un personaje y ambos creo que hicieron un gran trabajo. Bueno, Claro. Vanessa Bauche justo acababa de filmar Amores Perros, Sí, que son 25 años ya. ya. Se acaba de reestrenar en salas Amores Perros por lo mismo y bueno, Vanessa no necesita más credenciales que su propio Sí, trabajo, ¿no? no, así es. Tengo una dinámica que me están diciendo por ¿Qué? acá en el chicharo. Ah, sí, Big Brother, dime, Sí, sí, señor enchúfame. productor, dígame. Te voy a pasar unas fotos y tú me No, vas no es diciendo cierto. quiénes son y a ver, A ver, en qué etapa son. a ver. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, esto que la tienen ahí ustedes también, Sí, ¿sí? ahí la van a ver en la pantalla. Dalila Polanco, Mariana Seoane, bueno, te cuento de Dalila, esta foto, bueno, ya tiene algún tiempo. La primera obra que hicimos Dalila Polanco y yo fue en el 2000. La primera obra que hicimos juntos fue en el 2002. Se llamaba Todos tenemos problemas sexuales. Okey. Produjo Morris Gilbert, con quien Dalila sigue trabajando. Sí. Morris, bueno, yo eventualmente coincido con él también. Se ve idéntica todavía. Ella se ve Sí, qué igual. bárbara. Es impresionante. Después hicimos Orgasmos, la comedia. Después la dirigí en Ni Princesas ni Esclavas. Después la dirigí en Solo Quiero Hacerte Feliz. Después la dirigí en Divorciadas. O sea, tenemos una historia Wow. de hermandad artística. Es una mujer a la que amo profundamente y es un gran talento y es un ente de teatro. Es una mujer que se Totalmente. para en el escenario y su energía transpira el teatro. Bueno, acá otras de las personas con las que colaboro, estoy aquí y con las que he tenido la oportunidad de colaborar tanto en la parte artística como en la parte personal. Una es Mariana Seoane, mi Marianita hermosa, la niña buena, La niña buena. ni tan buena. Buenísima la cabrona. Este, una amiga muy querida, compañera de generación, pero ve esa generación. Ahí te va. Te voy a decir quiénes son las mujeres que estaban en la misma generación del CEA. Mariana Seoane, Yadira Carrillo, Wow, Arlette Terán, puro Ana de talentazo. la Reguera, Manola Díez, Marcela Peset, Araceli Arámbula. Wow. O sea, Valerie Sirgo, una generación de mujeres talentosísimas, Susana González, exitosísimas. Es una generación de verdad de la que salieron muchas de las protagonistas actuales que han además sostenido años y años de carrera y de trabajo y me une a ellas, pues no solo la parte de haber compartido esa formación como actores, sino la parte que te hermana como persona al ir descubriendo tu mismo ente creativo, Claro. ¿sabes? Oye, te voy a hacer una pregunta ya que la mencionaste. Ajá. Manuela 10, ¿siempre fue así como la vemos ahorita en una granja y en tantos realities? Manuela, hasta fuimos roomies también, ¿eh? ¿A Con poco? Manola y con Arlet, sí, vivimos juntos en algún momento. Sigue igual. No es como que, Sí. o sea, la amo. Eh, ella ha tenido algunos distanciamientos con algunas de las personas de nuestro grupo, de nuestra generación, incluso conmigo también en algún momento. Después volvimos a hablar. No hemos regresado a ser los amigos que éramos, pero es una persona que conserva mi cariño. Eh, ya tenía esta personalidad, ¿eh? O sea, Manuela sí, sí es esta
Sí, sí, no está actuando, o sea, sí es ella, pues en ese Ok, sentido. Creo que además, y yo se lo decía mucho, le digo, es que tú eres una actriz de carácter, porque me decía, pero es que ve la otra cómo cambia y se pone el pelo diferente y ya es otra, y esta camina distinto y acá es otra, y esta persona, o sea, sus capacidades como que actorales en ese sentido no es que sean tan variadas, porque yo le decía, tú eres de carácter, tú eres, tu personalidad es lo que tienes que imprimirle también a tus trabajos, pues porque hay gente que así es y claro, es parte de lo que le hace posicionarse y crecer artísticamente. En total. ese sentido, pues Manola ha participado en algunos realities más que en varias ficciones. Creo que parte de su personalidad es lo que es atractivo y definitivamente pues eso no es actuado. Si es así, ya era así, quizás le han ocurrido cosas en la vida como pues, un matrimonio, un divorcio, un hijo, lo que Ujú. sea que haya sucedido, que puedan cambiar un poco su carácter, pero en ese sentido es una buena persona. Eh, Creo que es una persona que necesita mucho afecto, mucha comprensión y mucha empatía, pero que también es capaz de darla y es una persona al final de cuentas que también tiene mucha ternura que compartir y de pronto la imagen que tiene que poner es lo contrario porque en realidad Claro. quizás tiene miedo de que la lastimen. En otra foto, acá estoy con mis Rocks, Seven Rocks castellanos, muy, muy buena amiga, gran amiga también de Manola, con quien ya tuve la oportunidad de dirigirla, además de que lo habíamos soñado durante mucho tiempo, la dirigí en un monólogo teatral que se llama, de una obra que se llamaba Cómo evitar enamorarse de un idiota. Este es mi hermana, es mi carnalita, carnalita, la amo. Es una persona con la que sí sé que cuando tengo que llorar en el hombro de alguien, eh, hablar de temas que posiblemente no comparta tan fácilmente con muchos de mis Ujú. otros amigos o amigas. Eh, Creo que Rox es una mujer que entiende mucho del dolor de la vida, lo ha padecido en carne propia y es una persona que es muy generosa en ese sentido y muy afectiva y Ok, que te cobija, que te apapacha, que aunque ella no haya tenido la experiencia de la maternidad en ese sentido, sí tiene algo muy maternal y muy, eh, pues muy generoso claro. de entrega hacia sus amigos, sus amistades y hacia su propia vida, porque ella se da una gran vida porque se la merece y porque la busca, la logra y su principal, creo que su visión siempre ha sido estar bien en su carrera, en su trabajo, en lo que No, ella es entrega. Es talentosísima. talentosísima como actriz, talentosísima como conductora, pero además muy talentosa también a la hora de entregar su energía. Es muy de vibras. Ok. Como es una mujer que, pues, que adoro y que forma parte de mis amistades. Si tendría que hacer un top 10, está en el top 3, o sea, ella sí está en las primeras, en las primeritas Wow, de qué la lista. bonito. Otra es Mariana Garza. Hablé este fin de semana con Mariana porque tengo un proyecto al que le invité. Me bateó, por cierto. Este, Mariana, hablamos el domingo, le mandé la obra desde el sábado. Este, Platicamos el domingo, ya la leyó. Pero bueno, Mariana la dirigí en una obra que se llamaba Solo quiero hacerte feliz, que ha tenido 3 reposiciones. Mariana es una mujer muy temperamental, tiene un carácter muy especial, muy particular. No es una mujer que se entregue fácilmente, es una artista hecha y derecha. Si bien es cantante y tuvo todo este éxito que vivió junto a otros 6 compañeros como la banda Timbiriche, Claro, desde muy temprana edad, también es una mujer que se forjó su propia carrera como actriz, que claro. si bien ha tenido protagonistas y antagonistas en televisión, creo que su corazón es teatral, su parte cuando pone
toda la carne al asador en el juego de la escena, cuando se deja ir y construye un personaje en el que logra olvidarse de sí misma para poder crear algo que no es. Creo que una de las actrices más talentosas de su generación es ella y me parece que lo ha podido comprobar en infinidad de ocasiones. La quiero, la aprecio mucho. No es Claro. una relación de amistad, es una relación más profesional, en donde Ok. creo que existe un gran respeto entre nosotros, porque admiro mucho lo que hace y ella me ha externado también, pues que sobre todo nos hemos congratulado mucho de poder trabajar juntos ya en varias ocasiones y de poder entregar algo al público que lleve pues calidad en lo que se va a disfrutar. Muy bien. Justamente, ay, oigan, ahorita ya me tengo que poner rímel en el vivo. Acá entre nos. Esta foto la acabo de subir, por cierto, porque fue el cumpleaños de Kate hace muy pocos días. Es otra escorpioncita, al igual que yo. Es una querida amiga. No nos vemos con la frecuencia que quisiéramos, además de que hubo un sexenio en el que prácticamente no pudo pisar Claro. el país. Eh, Nadie se acuerda, no creo que ni se dieron cuenta. pero creo que es una mujer con unos Así bien es. puestos. Es una mujer. ¿Por qué? No solo porque lo que ha logrado vivir o lo que tuvo que vivir para tener el lugar que tiene ahora, pues no solo en el mercado latinoamericano, me atrevo a decir que en Hollywood también. Claro. El trabajo de Kate es reconocido también por el mercado anglo, eh, pero que no se conformó con lo que ya tenía. Para Kate era muy fácil Claro. quedarse en México Sí, ya y era seguir protagonista. protagonizando, me parece, en Claro. Televisa y seguir explorando acá como actriz. Irse, tomarse el tiempo, prepararse en su inglés, prepararse actoralmente, buscar un manager de aquel lado que tú sabes que tiene otras Era implicaciones. empezar de cero. Un agente en Estados Unidos es muy diferente a lo que hace un agente en México. Totalmente. Es empezar de cero y apostarle por eso, pues es alguien digno de toda mi admiración y mi cariño. A ver, ¿qué más tienes por acá? Oh, esta hermosura de persona. Oye, ¿qué onda con estas fotos? ¿Me las vas a Claro, dar? claro, son para ti, claro que sí. Esta foto es más reciente, ya podrán ver mis canas. Este, tengo una historia de cuando te hablaba hace rato del poliamor, quizás Ajá. de eso hablo, ¿eh? Porque en ese sentido no niego, pues no niego también mi energía heterosexual. Este, con Fernanda Castillo tuve la oportunidad de trabajar por primera vez hace mucho tiempo. Primero de ver su trabajo, porque cuando hicieron Hoy No Me Puedo Levantar, no recuerdo el año exactamente, pero creo que ya se van a cumplir como sus 16 años Guau. de eso. A ver, en 2006 me parece 2007 por ahí. Pues sí, ya van a ser como 17 años. Bueno, el caso es que cuando se hizo por primera vez, yo era muy cercano a Luis Gerardo Méndez y de alguna manera me tocó ver el proceso que vivieron ellos y a Ocesa, a Morris Gilbert, a las producciones de Morris en aquel entonces, porque yo también era parte de las producciones de Morris, que fue el primer productor que trajo a Ángel Suárez y a Nacho Cano para producir O No Me Puedo Levantar Acá. Entonces, ver su trabajo en escena, ver lo que es capaz de hacer esta mujer, que no entraba necesariamente en los arquetipos de protagonista, de actriz de Televisa, sino era la que iban a poner de la amiga Ujú. o de la villana, si acaso, pero haber roto todos esos estereotipos y plantarse en un escenario tan enorme como el de Hoy No Me Puedo Levantar, como el de un musical tan complejo que se llama un musical de rocola, le dicen ahora, pero que implicaba toda una historia en la que había drama, en la que había personajes muy complejos, la entrega que tuvo Fernanda hacia el trabajo, lo que logró hacer en escena, pues le da un reconocimiento, me parece que
de parte de, pues, de la comunidad artística Sí. mexicana, se ve desde otra perspectiva, pero además ella va buscando los personajes donde pueda demostrar su calidad actoral, su temple, su carácter incluso. Entonces, Ve por lo ahí que del hizo 2, con Mónica Robles, o era lo que te iba a sea, decir. Justamente en el 2012 hacíamos un espectáculo llamado Password, donde solo éramos ujú. ella y yo en escena. Presentábamos el espectáculo los martes en un lugar llamado El Bataclan, como para 100 personas, siempre se nos llenaba. Por cierto, este, un espectáculo de poesía erótica, textos míos llevados más bien como a la escena. Nos fue a ver a Naceli Urquidi, nos llama al casting del Señor de los Cielos y nos quedamos. Ella se queda con Mónica Robles y yo me quedo Ay, con el en general Daniel general. Jiménez Arroyo, mejor conocido como el Letrudo. Entonces Ujú. tenemos la oportunidad de participar en esa primera temporada de creo que ya 10 y ahorita están en todavía un spin-off más de lo de los Casillas. Es alguien a quien quiero, admiro mucho, hemos creado juntos, hemos creado otras cosas que pronto les vamos a mostrar, de paso la exclusiva, Órale, otras cosas que la gente no conoce todavía, pero me ayudó a articular un musical original, nuevo, que viene próximamente y eso. donde ella no veo a nadie más como la protagonista, Oh, va a solo a estar ella. bueno. Sí. Eso es éxito. A ver. ¡Oh, mi chula hermosa! Bueno, una de mis mejores amigas. Otra mujer que su calidad humana sobrepasa su belleza. Y mire que es Muy bella. mucho decir, porque es una de las mujeres más bellas del medio artístico nacional e internacional, me atrevo a decir, pero una actriz talentosa, una madre entregada totalmente a sus hijos, una gran hija de dos seres maravillosos que ya no nos acompañan, que ya no están con nosotros, pero que ella supo reconocer ese amor y supo retribuir ese amor en Claro. vida a sus padres, a Socorro y al gran Chuleco, que de ahí, bueno, la Chule, ella lo dijo con Pepillo Origel, ella eh, me hace responsable de que el medio artístico nacional le diga Chule, por cierto. Mira. Este, porque a su papá le decíamos el chuleco, su papá un hombre guapísimo de Chihuahua, alto, con esos ojos, haz de cuenta. Wow. Es muy parecido a ella, pero en hombre. Entonces todo le decían el chuleco y empezamos a decirle entre Arlette Terán, Manola y yo, le decíamos la chuleca y la chuleca y la chuleca. Y para cortar en algún momento le empezamos, chule, chule para acá y chule para allá, hasta que Pepillo Origel lo dijo. Lo dijo, oye, y la chule no va a venir. Y ahí le empiezan a decir la chule también. Claro. Entonces, nos hace responsables a mí, Arlet, de eso. A nivel nacional, es una mujer hermosa, talentosa, una gran amiga. Además, con quien tuve la oportunidad de trabajar en La Doña Uy. para Telemundo con el personaje Rafael Cabral, que era el antagónico principal de la Ay, uno de los historia. Monkeys que, uy, para que veas que sí la vi. Para que veas cómo, o sea, de todos me lo esperaba, pero de tu personaje no. Fíjate que fue una muy bella experiencia porque además, hablando a calzón quitado, uno en la vida le gusta ganarse las cosas por sí mismo. Luego uno dice, oye, Araceli, vas a empezar, oye, y si le dices al productor, no, 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 aquí a mí me hicieron casting, yo me gané el personaje cuando coincidí con Araceli, ya eran las primeras lecturas, o sea, no hubo mano negra, no hubo Claro. compadrazgos, no hubo nada de que, oye, yo te pongo ahí o yo apuesto por Juan o yo te lo recomiendo. Además, yo ya había trabajado con Epigmenio, pues en Infames, habíamos trabajado en Las Trampas del Deseo, en El Señor de los Cielos, cuando se hizo La Doña ya estaba hecha. Es decir, ya había tenido la oportunidad de colaborar con Argos y cuando coincidimos ahí creo que fue una oportunidad también de restablecer nuestra amistad. Fue cuando surgió el problemita con Manola 10. Pero, pero no les cuento mucho. Ah, porque entonces Manola me acusaba de que, justamente, de que yo con tal de seguir teniendo trabajo, entonces me iba a poner del lado de Araceli. Para mí era,
oigan, la discusión es entre ustedes, yo no Claro. tengo que estar de ningún lado, pero era algo muy sencillo que se pudo haber arreglado muy fácil y que era, arréglenlo entre ustedes. Claro. Y por ahí Araceli, que no quería, pues, dirigirle la palabra ya a Manola en aquel entonces, me dice, oye, llámale y dile, por favor, que sí pueda hacer esto. Era una cosa tan sencilla como bajar esas fotos del Facebook. Y para eso Manola sí la respuesta fue, tú no me vas a decir lo que yo tengo que hacer y ta, ta, ta. Y a partir de ahí, miren, Y ya y hay tomaste, alguien para que ella era no... tomar lados, ¿no? Ya. Sí, pero es de, no es cierto, pues, o sea, insisto, Claro. queremos a las personas de muy diferentes formas. Yo sigo queriendo a Manola y no por eso tengo que estar peleado con Araceli. Yo sigo queriendo a Araceli y no por eso tengo que dejar de ver a Manola. Claro. Digo, la dejé de ver mucho tiempo por decisión de ella y porque también se atrevió a hablar por ahí cosas que ni venían al caso, porque casi que decía que yo estaba con Araceli porque me convenía. Y cuando eso sucedió, Araceli y yo ya estábamos trabajando juntos, o sea, no tenía nada que ver. Una... Ay, qué belleza. Oye, aquí, mira, aquí sí me pones más emocional porque a mis perrijos, a mis animales. Este es el Chapo, el Chapito hermoso. Originalmente se llamaba Chaco, pero alguien le dijo el nombre mal y volteó, entonces a partir de ahí se le quedó el Chapo. No es que hagamos ninguna apología de nadie. No tiene nada que ver con Kate tampoco. No, nada que ver con Kate. Y mi chocolata, que es la Choco, es un regalo de Pablo, de mi pareja, cuando ¿Cuánto tienes con ellos ya? cumplí... Con el Chapo ya tengo como 14 años. Este fue de una adopción. Pero bueno, estos son dos. Tenemos ahorita 5 perros. Está la negra, está Rigo y Vico, que están en playa, 2 crestados chinos. Ella llegó en la pandemia. Quizás por eso la recuerdo o es la niña de mis ojos. Mi chocolata es una American Bully café, por eso de ahí le viene el nombre y es pues mi consentida. Y Pero hablando de además otra como me la regaló consentida, Pablo. Ay, wow. Wow. Oh. Bueno, es una historia de amor muy peculiar, muy particular. Con Cia. Fíjate que en algún momento incluso nos lo planteamos Pablo y yo como pareja. Digo, ya estamos por cumplir 18 años juntos. Creemos que sí le apostamos pues a la permanencia en ese sentido. Nos habíamos planteado la posibilidad de ser padres en algún punto, incluso una amiga, también artista, gay también, me había dicho, me lo cantó así de, ¿quieres ser papá? Porque si tuviera yo un hijo, me gustaría que fuera contigo, tal. Esto ya tiene más de, no sé, 10, 12 años. Sí nos planteamos esa posibilidad. Y yo dije que no. Bueno, lo pensamos, lo analizamos, lo vimos y fue de, ser difícil. Incluso, imagínate, ya, ponle tú que ahora tengo 52 años. En aquel momento haya tenido yo 42, 40, 42 y decía, ay, no sé si sea momento ya todavía para tal. Y dije, híjole, no me vi, no me vibró, no sé, como que, o decidí no hacerlo, pero sí hay no sé si exista como una vocación para la paternidad o un sentido de lo paternal, pues, porque mi relación con mis sobrinos y así con todos los hijos de mis hermanos, y ahí sí son pues adultos ahora que ahora tienen 33, 34 años, 25, 27. pero Pues eres el tío alcahuete. soy el tío consentidor, el que los llevaba al cine, el que los llevaba a los juegos, la verdad es que, y lo sigo siendo, pero siempre también no solo con mis familiares, o sea, soy alguien que si va en un aeropuerto y
o estás en el avión y hay un bebito ahí, te empieza a ver y te empieza a hacer jetas y te empieza a hablar. Y en ese sentido, cuando llegó Sia a mi vida, sí cambió algo en mi interior ¿El deseo? y sí vi una persona, pues, pues no, no el deseo, porque no es como que me dieron ganas de tener un hijo, sino como si de alguna manera fuera una especie de ahijada, sobrina o hija que Dios me mandaba, pues, es decir, el, el embarazo de Anaí, de su madre, Anaí Fraser, lo vivió prácticamente con nosotros, no cerca de su pareja, de la que era su pareja, de la que fue su pareja en algún momento. Tuvieron ellos varios intentos de volver, no volver, tal. Siempre apostamos porque sí sucediera, porque se pudiera. No se logró. Y fue como, yo digo, es una especie de paternidad compartida, porque digo, Silverio sigue estando al tanto de ella, sí ve por ella, hace lo que puede por estar. Ellos pues van y vienen, no están de acuerdo seguramente en algunas cosas, como toda pareja que no está junta, que no están juntos y que comparten una paternidad. Y en ese sentido me ha tocado estar muy de cerca desde su embarazo y tuve la oportunidad de cargarla, tenerla en mis brazos desde su primer día de nacida. Y la emoción que me embargó en ese momento, pues tiene que ver con algo más milagroso en el que por más que uno pueda planear o supuestamente decidir algo ante Dios, si Él te dice No es tu tiempo. que las cosas son distintas, te regresa a esa posibilidad de otra manera. Entonces, es mi compañera de juegos, de desayunos, de vamos juntos a comprar helados, a explorar el jardín para buscar arañas o bichos. Eh, sí, creo que había toda una parte de ternura que no tenía dónde desembocar, pues, que está perfecto que desemboque ahí porque va siendo testigo de la conformación de una personalidad, de una persona que además ya trae su magia propia y que todo lo que tú puedas darle, enseñarle, mostrarles nada comparado con lo que ella te puede enseñar a ti. Claro. Entonces, la oportunidad y en ese sentido todo mi agradecimiento tanto para Anaí como para Silverio en ese sentido que me dejen ser parte de su vida de manera tan directa es algo que agradezco profundamente y este, que agradezco también a Dios su presencia en mi vida, pues. Claro. Y Y qué bonita forma de verlo, ¿no? O sea, cómo dices, pues no se me dio, no me vibró, pero llegó ella en este momento y Dios me dejó ahora sí que dar todo esto que a lo mejor yo pensaba que era necesario, ¿no? sí, y sí hay algo que insisto que pues es como una sorpresa y un regalo de la vida que haya sido así. Ah, pues, Hijo, no es cierto. Pero ¿de dónde sacan eso pues ustedes? hago mi tarea, ¿no? Guau, bueno, este es mi Oye, no es tío. de más venirme a sentar. Mi tío Pedro, mi tío Pedro estuvo casado con mi tía Aurora, que falleció hace un año, creo que justamente hace un año. Estábamos despidiendo a mi tía. Eh, es el papá de Iram Josafat Martín del Campo Cantú, que era mi primo. eh, Creo que uno de mis primos pues mi mejor primo, se puede decir, o que quien fue mi mejor amigo en la infancia, era mi primo Iram. Fallece de cáncer a los 29 años, cuando yo tenía 29 años, estamos hablando del 2004. Este, Poco tiempo después fallece mi tío y hay una historia muy particular porque ellos, ¿te acuerdas que te decía que mi primer año de actuación de los estudios fue en Monterrey? Cuando yo llego a Monterrey,
llegué a vivir a casa de mis tíos, que pues ellos ya vivían ahí y pues yo no tenía dónde ni cómo rentar. Honestamente, pues tenía parte de apoyo. Mi papá no me apoyaba en ese primer momento. Mi mamá a escondidas, pues trataba ahí de mandarme de pronto algo. Yo tenía que generar por mi lado. Ya había tenido chance de hacer un colchoncito ahí porque había trabajado en radio, pero en realidad tuve todo el apoyo de mis tíos, de mi tío Pedro, de mi tía Aurora. Eh, y la historia para mí era, mi proyecto ideal era ir a convencer a Irán de que también audicionara para el SEA y que entrara conmigo porque desde mi punto de vista él era el talentoso, ¿no? Él era el que lo hacía bien. Yo era el que escribía y el que dirigía y él era el que lo podía actuar. Entonces para mí era de, güey, tú ven a audicionar y vamos juntos a estudiar. Y la neta, mi tío ahí sí era algo más formal, más rígido, alguien que siempre proveyó a la familia, fue muy generoso con todos, no solo con su familia propia. Este, pues articulaba la idea más de tú tienes que tener una carrera y ya después ves qué onda con el arte. Y entonces se bifurcan esas dos historias de yo sí me pude desarrollar en lo que amaba, en lo que me apasionaba, y pues él de alguna manera no lo pudo hacer y después la muerte lo sorprendió muy joven, este, con un cáncer que tú sabes que cuando el cáncer llega a una persona que es muy joven, le llegó cuando él tenía 27 años, pues se desarrolla de manera más Sí. agresiva. ¿Qué te puedo decir yo? Pero bueno, ese es otro tema. Mira, aquí están dos mujeres que parecen una sola, ¿Cómo se las parecen de hermanas verdad? Inés, mi madre, y mi tía Aurora, de la que hablaba hace un momento, que tengo Ajá. una anécdota ahí con el funeral en particular de mi tía. Una, curiosamente me tocó estar, lo de mi mamá, bueno, mi madre, mi motor de vida, y a pesar de su ausencia, sigue estando muy, muy presente. En algún punto también tuve que matar la idea de ella misma en mi mente para poder seguir disfrutando de la vida porque el dolor fue muy profundo. El año pasado mi tía le regresó el cáncer porque ella ya había tenido un antecedente. Para hace un año, justamente, insisto, tenía yo que ver una cosa con unos productores de Monterrey sobre una obra que teníamos planeado hacer allá, que se ha ido postergando el proyecto, pero todavía está ahí en veremos. El caso es que me tocaba ir a Monterrey y yo sabía que mi tía estaba, estaba enferma, que le había vuelto el cáncer, que estaban viendo de qué manera actuar, ya no le daban muchas posibilidades en realidad. Me toca ir y cuando me dicen, oye, te regresas el domingo y fue de, oye, no, ponme el boleto hasta el martes. Como que dije, si puedo hacer algo, si puedo acompañar a mis primos, un poco estar con mi tía. Claro. Ellas eran mejores, eran hermanas y eran como mejor, muy, muy unidas. Y me daba esta sensación de que tenía que estar porque si no estaba ya mi mamá y tampoco estaba mi primo, que era también uno de mis mejores amigos, pues que tenía que de alguna manera estar cerca. Pues parece que lo programamos en el calendario porque llegué un jueves, la fui a ver un viernes y murió un sábado. Wow. Los funerales fueron domingo, lunes y en efecto me pude regresar el martes. O sea, tal cual como si tuviera que estar ahí Claro. predestinadamente estas cosas que no te puedes explicar. Intuición, tal vez. Intuición y bueno, tuve la oportunidad de acompañarlos eh, en esos funerales. Pasó algo que pues le da un toque hasta simpático a la muerte. Porque por un lado mi prima Miriam, la hija mayor, bueno, el hijo mayor era Irán, pero la hija mayor de los que aún viven, pues ya la tenían en casa, de alguna manera ya el hospital le había dicho, pues si quieren ver otras opciones, pero va a ser difícil. O sea, tenía cuidados paliativos, quiero decir. Entonces, yo le decía, pues es esperar, prima, y hay que estar fuertes para cuando suceda. Y un poco también
a veces somos muy egoístas a la hora de dejar ir, pero es por nosotros, no es por Claro, quien se va. O sea, nos exacto. vamos a un lugar desconocido, pero en realidad pues no es irnos, yo creo que es volver, ya estuvimos ahí. Aparte nos dicen, perdón, crecemos con eso que dice que te vas a un lugar mejor, ¿no? Donde ya nada duele, donde todo es un paraíso y todo está mejor. Entonces, ¿por qué no soltarlos y dejar que se vayan a ese paraíso? Entonces yo fui un poco con esa idea, dije, bueno, si ya estoy aquí, creo que tengo una misión que puedo como compartirles algo. Este, mi tía, al estar sedada, tú sabes que los eh, sedantes para este tipo de enfermedades son muy fuertes. Ujú. Ya incluso pues llega a niveles en los que el fentanilo y el otro es Morfina. la morfina, este, hacen su efecto. Entonces, por más que quieras hablar, aún así yo trataba de comunicarme con ella, decirle, tía, si te tienes que ir, adelante. Y es un poco lo que yo hablé ese viernes que te digo. Y me extrañó que en la televisión le tenían puesta la telenovela de Betty la Fea. Le digo a Embrión, ¿por qué le pones Betty la Fea, güey? O sea, quítale esa chingadera. Digo, yo sé que es muy buena telenovela y que la han visto y que ha estado en número uno cuántas veces y cuánto tiempo, pero me decía, pues, y ella ya quiere descansar, es ponle una musiquita, una frecuencia, un 4-3-2, ¿sabes? Algo deja que su mente se pueda viajar poco a poco y deslindarse de esta realidad que está padeciendo porque el dolor debe ser muy fuerte. Entonces le digo, ponle otro tipo de música, música clásica, ponle otra cosa, frecuencias. Tal que dice, sí, pero es que los doctores me dijeron que le pusiera lo que le gustaba, entonces le gustaba Betty la Fea y es así de, ay, prima, yo así de, pues no, yo te digo, yo creo que propone otras cosas. Total que al día siguiente me llama muy temprano mi prima, oye, ¿qué me dijiste que le pusiera? Muy temprano. Entonces dije, bueno, a lo mejor mi prima, yo sé que como hijos nos cuesta mucho dejar ir, pero a lo mejor Claro. ya está entendiendo cuál era un poco mi idea de, pues adelante, te toca dar el paso, es, pues vete sin preocupaciones, nos haremos cargo, has dejado un gran legado de amor, de afecto, de cariño, de enseñanzas y generosidad a toda tu familia, es emprende tu viaje, emprende tu vuelo hacia donde sea, ¿sabes? Entonces le digo, ponle esta música a tal hora, no sé, eso fue a las 8 de la mañana. En el chat de mis hermanos les pongo, creo que los rezos y las oraciones que estamos haciendo encaminados a la salud de mi tía, quizás deberíamos de hacerlos eh, en función de su despedida, de su irse, de su bien morir, ¿no? Y todavía me contestan mis hermanas, tú no decides eso lo decide Dios, Dios sabe su tiempo. Y un poco, pues yo tenía el precedente de, estuve ayer, Ujú. la Claro. vi la situación, vi el dolor, vi pues lo que te hace la enfermedad, vi su cuerpo, vi su piel amarillenta, vi que ya se acerca La la hora, o sea, decadencia un poco del el cuerpo, tema es, ¿no? y También. no es insistir en que suceda ni nada, ¿no? Claro, Porque pues uno querría que no sucediera, evidentemente, ¿no? totalmente. Total que pasa la mañana, yo estaba en casa de estas personas, me había quedado bastante lejos de la zona de San Nicolás, que es donde viven mis primos. Y me dio una corazonada, dije, no, güey, esto va a ser hoy, o sea, va a pasar hoy. Un poco también la decisión de mi prima de qué música le pongo. Pon estas frecuencias, le dije tal Algo cosa. vio, ¿no estás de acuerdo? Algo tuvo que haber visto ella para decir, a ver, déjame cambio esto Pero te digo que según yo dije, pues alguna función tengo aquí, algo tengo que hacer acá. Ujú. Y sabes, y le digo a las personas, a los anfitriones, les digo, oye, voy a ir a casa de mi tía, creo que ya, un poco mi sensación, creo que ya partió. Okey. Entonces le digo a mi prima, te caigo allá y me pone ya no está. Solo me puso, ya no está. Y dije, ok, listo. Llego, me doy cuenta que hacía mucho frío, habían cerrado las puertas de la casa, porque entonces, cuando llego le digo, oye, abran puertas y ventanas, les deja salir, pero un poco no sé desde dónde, ni siquiera desde dónde lo digo, ¿sabes?
pero un poco deja salir a la muerte, deja salir a la Claro. enfermedad, abre, para que entre el aire. Libera. Libera esto, ¿sabes? Y libera un poco. Obviamente llegué, nos abrazamos, lloramos, tal. Voy a ver a mi tía tendida y le dije, ¿sabes qué? Voy a quemar, préstame algún anafre o algo para quemar laurel y clavo, digo, para un poco Limpiar. limpiar, ¿sabes? No había un anafre tal cual. Veo un, es como una especie de frasquito de vidrio. Ellos trabajaban, de hecho, mi tío trabajaba en industrias del vidrio. Le pongo alcohol, le echo laurel, le echo romero y le pongo clavo y le enciendo fuego y ando por toda la casa primero diciéndoles, no, es que hay que limpiar esta energía y tal. Y voy y me postro frente a mi tía, ya su cuerpo inerte, y empiezo a hablar con ella despidiéndola. Me quedo solo con ella en ese momento. Los primos seguían llorando, sirviéndose café por un lado, por otros en la casa. Y el vidrio se rompe. No. Se cae el alcohol sobre la sábana y sobre la cama. Se enciende se enciende la cobija que la cubría. Y todos, ¿qué pasó? Tal, y empiezan y vienen y llegan todos así y le digo, oye, muerta ya estaba. O sea, o sea, y pero en ese momento todos tenemos un brote de risa. Claro. Y un momento también de como si mi tía fuera la que hubiera dicho, ya, déjate de cosas, Ríos. Sí. Un poco sí estaba limpiando, pero todo desbordó en esa risa. Y también un poco el tema es, siempre tenemos la posibilidad de sanar a través del humor Claro. aquello que nos causa dolor, ¿sabes? Y de pronto no nos damos cuenta. Entonces, esa intención de limpiar o de abran, dejen ir, liberen energéticamente, que es muy propio y que es pues no de un conocimiento tal cual. A mí me gusta mucho quemar esencias, leer el tarot, cosas como que suman a mi parte espiritual, digamos, y en ese sentido lo que yo les llevaba un poco era, pues, mi cariño y mi posibilidad de abrazarlos y de fungir como apoyo al final de cuentas, Claro. ¿sabes? Al día siguiente en los funerales me acusaron de que yo quería incinerarla antes de tiempo, antes de, antes del tiempo, pero puso la nota cómica en el Claro. velorio de mi tía. Va. Wow. Bueno, mi familia, mi hermana Inés, acá está mi tía Aurora con mi madre, mi papá, mis hermanos, mi hermano Domingo, mi hermana Maggie, mi sobrino Tomás, pues es el sobrino mayor de los hombres, mi familia querida. Ay, gracias por esto. Es parte de lo que me conforma, de lo que soy. Esta camiseta que tengo aquí, justo donde están mi mamá y mi tía, dice Enjoy Life 24/7, ¿no? O sea, trata de disfrutar la vida 24/7. Así es. Procuro tener por un lado, comunicación con la familia porque aunque inicialmente quizás, especialmente para mi padre, podían parecer como sueños guajiros, esta cosa de irte, de hacer una carrera, de ser actor, al final de cuentas es pues, la carrera que he labrado a través del tiempo y con la que he tenido permanencia, vigencia, con la que he pagado mi vida, Con la mis que te ha dado de comidas, lo que me comer, ha dado de exacto. comer, mi sustento, me ha dado la posibilidad de conocer, de viajar, de hacer amistades, pero siempre la célula familiar al final de cuentas, pues es aquel lugar donde te conformaste, donde ellos te conocen mejor que nadie, donde te vieron crecer, donde no tienes que ponerte máscaras ni fingir felicidad, ni fingir riquezas, ni fingir nada, donde eres quien eres solamente y te aman
por eso, donde te aceptan por quién eres. Entonces, gracias por recordármelo a través de estas fotografías. Mi sobrino Tomás, además, perteneció al ejército de Estados Unidos durante mucho tiempo, estuvo en el Army y tú sabes que es una carrera muy demandante y que además te puede alejar por años de la familia. Hubo mucha distancia durante mucho tiempo. Claro. Cuando nos recuperamos como con esas ganas, ¿sabes? De decir, volvemos a estar unidos. Y creo que sí recuerdan a ese tío que te cuento, pues ese tío que a lo mejor íntimamente también quería ser papá y que prefería no comunicarlo porque quizás había algo de em, homofobia internalizada o una falta de fe en que alguien gay pueda ser papá y creo que tenemos la misma posibilidad Claro. de enseñar, de entregar, de generar, de dar amor y de formar una persona. Y de alguna manera con Tommy, su regreso a mi vida también ha sido fundamental porque es alguien que ha estado presente para mí, apoyándome y sobre todo muy al tanto. Este, Viene a verme seguido y si viene o si yo tengo un viaje, viaja conmigo. Nos hemos ido a ver a Pablo a Playa del Carmen cuando Pablo está allá, le toca estar allá. Estamos construyendo una casita por la Riviera Maya. Este, Cuando voy a Reynosa, evidentemente ellos viven en McAllen, pues no pierdo la oportunidad de verlo. Y pues eso es esa, pues esas personas que van a estar ahí para ti aunque parezca que no, aunque parezca que pasa el tiempo y que uno vive su vida para subir fotos a Instagram y para mostrarle al mundo lo felices que somos, pues en realidad hay momentos difíciles, momentos de tristeza, momentos de pérdida, momentos de dolor y quienes están ahí para cuando eso sucede, pues tú sabes que es el núcleo Claro, familiar. es una inyección, ¿no? De alegría, fuerza, De valores, de energía. todo. Y en ese sentido, mis sobrinos, pues, ¿qué te digo? O sea, ahora sí que ahora lo vivo de otra manera con Cia, Ujú. porque pues ella, digamos, todas esas emociones con las que también está prediseñando su personalidad, pues sus referentes somos eso, su mamá, su papá y yo como un agregado cultural de la familia. Oh, okay. Wow, wow. 17 años. 17 años ya. Hemos enfrentado muchas pruebas, muchas, a lo largo de 17 años, Pablo y yo. Es, no sé, cuando se habla de la media naranja o del alma gemela, creo que no hay almas gemelas, creo que hay almas que se complementan en la diferencia, que se complementan justo por ser energías distintas, por aportar visiones distintas. Creo que lo que ha permitido que sean 17 años de amor, próximamente 18, muy próximamente, es que nos hemos dado el permiso de seguir siendo nosotros, en que no hemos anulado la personalidad del ser amado, de que no lo estamos moldeando de acuerdo a nuestras necesidades, de que nos hemos dado las libertades de seguir luchando por nuestros sueños, de seguir eh, construyendo esas realidades a las que pertenecemos, hemos hecho comunidad, hemos hecho familia, porque también tú lo sabes, para la comunidad gay,
pues la familia no es solo esa familia que dejas en casa o al tío al que no le puedes compartir o presentar a tu pareja porque no lo van a aceptar o lo van a mal mirar. La familia también es un ente que se construye con el tiempo y Pablo, eso para mí es mi amante, mi amigo y mi familia, mi mejor amigo y la persona que amo y que además me ha enseñado mucho justo porque me ha amado a partir de esa libertad y de esa posibilidad de independencia. Qué bonito. Y ya para terminar la dinámica, esta Híjole, última te foto. pasaste, cabrón. O sea, estamos en la casa de los famosos, pues, hijo de la Ya para chingada. terminar, ¿qué le dirías a este niño? Híjole, Juanito. Ir por tus sueños no siempre va a ser fácil. Vas a toparte con muchas personas a lo largo de tu vida que muchas van a contribuir a tu crecimiento y muchas veces ese crecimiento es a partir del dolor. Vas a tener que tomar ese trozo de dolor para convertirlo en arte, para convertirlo en un mensaje que puedas dejarle a la gente, para que puedas contar una historia mejor y para que la ficción y la poesía, eh, el arte, sean una posibilidad de redimensionarte en el mundo y de seguir existiendo y de seguir creciendo y expandiendo tu ser a través de las palabras, a través de tu cuerpo, que es quien habla cuando no eres tú, y a través del amor y la pasión que le entregas a tu trabajo. Confía en ti, cree en ti siempre. Pues gracias por compartirnos todos estos momentos y hablarnos de tu familia, de tus sobrinos, papás, tíos, hermanos, de Amigos, ti, amigas. amigos, amigas, de tu pareja. Felicidades por esos próximos 18 años. Y yo sé que con todo muy bonito, pero la fama también de repente trae problemas. Hace unos años te involucraron o te quisieron involucrar en un chisme Sí. de abuso sexual. ¿En qué paró todo eso? Pues, eh, pues no, fíjate que conllevó mucho dolor, tuvo sus momentos. Una, porque hasta dudé de mí mismo. O sea, hace rato hablamos de tener una relación abierta o no. O sea, de alguna manera, en ese momento Pablo no estaba acá. Pablo ha estado viviendo en Playa del Carmen durante algunos años ya, justo porque tenemos el proyecto de construir algo allá, de hacer algo, de hacer, pues un proyecto juntos, pues, pero siempre con la idea de en algún momento te alcanzaré, en algún momento podré estar por temporadas allá o acá. Cuando pasó eso, pues no terminó en nada porque pues no existió en ese sentido nada o nada que fuera en contra de una persona o que se haya hecho de manera no consensuada, pues en ese Claro. sentido. Eh, pero cuando te digo que hasta dudé de mí, o sea, hasta dudé de, bueno, fui violento en algún punto, hice algo que estuvo en contra o que fue más allá de lo que yo tendría que haber hecho. En algún momento traicioné las formas o hice o ataqué o de verdad, o sea, de verdad, o sea, empecé a cuestionarme y justo creo que en ese sentido como un bastión así de importante es Pablo de que me dijo, oye, a mí no me tienes que dar explicaciones, yo no dudo de ti, yo sé quién eres, Claro. ¿sabes? Aparte, pues
pasa mucho, ¿no? En este medio que de repente, pues, ya tienes un nombre ya construido y de repente, pues, no falta quien se quiera Pero está colgar. cañón porque te afecta a nivel, bueno, fue un poco lo que yo dije y cuando saqué el comunicado, a ver, te afecta a nivel profesional, porque a lo Claro, mejor tú no tuviste nada, tú no hiciste nada malo, nada que pueda ser considerado un delito, pues, claro, pero aún así si te están señalando, este chavo lo hizo a través de una revista. Mi comunicado es, ve a las instancias pertinentes, ve a las claro, autoridades y haz tu demanda y hagamos pues, un careo y hagamos, es más, a mí me interesaba que lo hiciera en ese claro. momento, Y o lo sea, especificaste mucho sí, en o en sea, tu es decir, comunicado. mejor hazlo así, ¿por qué tienes que hacerlo a través de una revista? Claro. Pues, Si realmente pasó y si realmente te afecta, yo creo que vas o sea, además de que con se había pasado algún tiempo ya, una situación muy, muy peculiar, no me gustaría profundizar mucho, pero fue muy curioso porque tuvimos un encuentro, que sí ocurrió un encuentro, donde él me había buscado, donde alguien te busca en redes, te manda mensaje, te dice aquí estoy, voy a andar acá, o te manda una foto y te dice ven a verme y estoy hospedado aquí y tal. Y ya era tanta la insistencia que en algún momento que estaba cerca dije, ay, pues sí, como que voy. El tema fue lo que pasó, lo que tenía que pasar, no lo que dice que pasó, pasó lo que pasó. No, tampoco tengo que dar detalles de eso. claro, Pasó lo que pasó y al final me dice, oye, nos tomamos una foto, pero ahí mismo en la habitación y fue de para entrar a esa habitación, pues yo no tenía una tarjeta de ese hotel en particular que meter a un elevador para llegar hasta tal piso y entrar a una habitación. O sea, no había manera de que yo accediera claro. sin su consentimiento. No había una posibilidad. Pero bueno, pero a mí se me hizo muy raro que me pidiera la foto tú. O sea, sí fue de, oye, dije, no, güey, aquí no. Ay, ¿por qué no? Ándale y tal. Y dije, hey, no, güey, no quiero foto. Pero ya de entrada, ahí empezó, creo, o entonces más bien esa mente estaba preparando Claro, algo que es todo un modus operandi, además que descubrí muy poco tiempo después. Este, pero fue muy raro porque yo desde antes de entrar yo ya traía una sensación de que algo no iba a estar bien, ¿sabes? Entonces es cuando me recrimino a mí mismo no haberle hecho claro. caso a mi intuición. Claro. Entonces dijo, oye, bueno, la foto aquí en el pasillo. Y dije, ¿pero por qué quieres una foto aquí en el hotel? Dije, no, güey. No. Ay, en el lobby fue de, oye, no quiero foto. Punto. O sea, soy alguien que tiene una pareja, no quiere decir que no tengamos un acuerdo, pero tampoco quiere decir que hablemos de todo lo que haga cada quien. No, o sea, Claro. Menos mientras andarlo haya publicando. es menos andarlo publicando, andar subiendo. ¿Por qué chingado se te va a ocurrir que yo voy a querer una foto contigo que vas a subir si hay una donde lo que hay de fondo es una cabecera y una cama? O sea, pues, de Claro, dónde crees? Y se lo dije así, o sea, le dije, me dijo, bueno, en el lobby le dije, es que no quiero una foto contigo, güey. Punto. claro, Pues yo creo que eso fue parte de mi error, o a lo mejor sí me vi muy mal en la forma en que se lo dije, pero también fue parte de la reacción ante su insistencia. Es claro. decir, si te dicen, es más, si tú vas con alguien, le pides una foto y te dice que no, ¿vas a seguirle No, insistiendo? pues claro que no. Ten un poco de dignidad, ¿no? Me Claro, parece, además. totalmente. Y por el simple hecho de, por mi privacidad. Si no quiero una foto contigo, no quiero una foto contigo y punto. Claro. Lo que pasó aquí se queda aquí y Y ya. punto. ¿Llegó a las autoridades o no? No llegó a las autoridades jamás. Es a lo que voy. ¿Por qué no llegó a las autoridades? Claro, Una, pero de entrada es ese primer momento incómodo, raro. Al siguiente día me dice, oye, traigo una enfermedad, un herpes labial, algo tal, y fue porque yo te hice sexo oral y así de, al día siguiente y es de, oye, güey, hace una semana que me estás diciendo que llegaste a la Ciudad de México, claro. has andado por aquí, por allá, por no sé dónde y fuiste a ver tal obra y estuviste en un podcast, hiciste tal cosa. O sea, es porque Aquí no, sabes. este podcast no. No, no me refiero, o sea, a lo que voy, No, había ya sé. andado de fiesta, pero un poco de, ¿por qué dices que yo te transmitía algo que tú Claro, tienes? Es como, ¿o qué te hace estar tan seguro, güey? claro. Porque veo que has andado
toda la semana por acá. No, y tan rápido, o sea. Y fue un poco mi primera, no, es que sabes que ya me gasté 8,000 tal y si no me los transfieres ahorita voy a hacer tal. Y voy a decirlo y mi papá es de no sé dónde, de no sé qué. ¿Sabes qué, güey? Le dije, haz lo que quieras, me vale madres. O sea, un poco, no me llames a pedirme algo que, pero pues ese fue el inicio. Claro. Curiosamente, cuando sale mi comunicado, me empiezan a escribir muchas personas, no pocas. Tengo todos los screenshots, conservo todo, cada uno de los mensajes que me escribieron. Convencí a varias de esas personas de que si había necesidad de testificar, lo iban a hacer. Yo estaba preparado para todo, o sea, claro, modus operandi en el que yo me enredo contigo, tenemos algo y al día siguiente, ay, ¿qué crees? Me salió un chancro maligno en senda parte, tengo sífilis, traigo gonorrea, traigo un herpes. Y así había ido haciendo algo por el estilo con muchas personas. Bueno, pues qué mala onda, la verdad. Entonces, si tu manera de tener cierta visibilidad en redes es mintiendo y extorsionando, porque lo mío fue una extorsión. De entrada, decir que yo le había transmitido algo y que por lo tanto le tenía que transferir. Sí, no, claro que no. Estábamos en épocas post-COVID donde no estábamos generando mucho. Los tiempos para el teatro eran muy complicados. O sea, era de qué hablas. O sea, y de verdad no hay manera que tú tengas la claridad. Pero además, un poco poniendo de referencia el COVID, era de, chinga, pues ¿a poco estuvimos en una misma zona nosotros? A mí me toca y finalmente me pega el bicho y yo te llamo a ti, oye, güey, ¿me puedes mandar para los medicamentos, por favor, porque me pegaste el COVID? Claro. Pues no, güey, cada quien se rascaba con sus propias uñas y fue parte de lo que le dije. Imagínate, hubiese sido así todo el mundo. Y le dije, hazte responsable de tu salud sexual y no inventes mamadas. Claro. Entonces le voy a decir no sé quién y entonces esa amenaza que quedó en amenaza, pues no me acuerdo el tiempo, pero un año después la llevó a cabo llamando a la redacción de una revista para contarles lo que había vivido y el abuso. Y es de dónde chingados sacas una que yo necesito violentar a alguien para tener sexo, bebé. O sea, ¿cómo crees? O sea, no, güey, no. No, o sea, no estamos tan no echados sé si a alguien perder. lo considere. Exactamente. O sea, ¿cómo crees, güey? ¿De dónde? Claro. ¿Por qué? O sea, Sí. no me. Ahora, no sé si alguien encuentre y repito, excitación. Si no lo creen, vayan a Afterglow. Exactamente. No sé si alguien, pues supongo que habrá gente que encuentre excitación en ello y que con cierta medida, a lo mejor en ciertos juegos sexuales, incluso haya personas que se lo permitan. Claro. Pero yo no he hecho nada de manera no consensuada con nadie en mi vida. Entonces, no hay manera. Entonces, cuando yo le mando bueno, por un lado fue muy bueno lanzar el comunicado porque nunca imaginé que tantas personas me fueran a escribir que habían sido víctimas de situaciones similares con esa misma persona. Fíjate. Pues entonces ya ahí te decía mucho que era hay lo un que modus operandi y entonces lo que sí me cuestiono en ese sentido, Joaquín, una es que sí esta parte donde a lo mejor hemos sido libérrimos o esta parte de libertad que puede llegar al libertinaje, pues hay que cuidar más las energías con quien mezclamos. Justo era lo que te iba a decir. Energéticamente. Ahora mira, mi ombligo está tapado por lo mismo. Claro. Porque energéticamente, claro, pues nos mezclamos muy fácil. Todas esas personas dejan algo en ti de manera vibracional. Entonces, pues hay cosas de las que me arrepiento y no es que me haya arrepentido de lo que sucedió, sino de lo que desembocó después y de no haber hecho caso a un aviso que tenía que ver con mis sensaciones. No estaba cómoda mi sensación en ese momento. No estaba seguro ni siquiera de entrar. Incluso creo que porque tardaba en bajar y yo así de, oye, güey, pues entonces está chingue que venga y tardas. No sé si lo que haya estado
fuera acomodando algún teléfono para grabar, que si lo hubiera, pues qué bueno que lo haya, porque ahí se verá que nada se hizo sin la Aparte, la gente que autorización sale en los videos luego de agarran más chamba. cada quien. Si es por chamba, chavo, pues sácate ese video por lo menos para... No, pero porque sí, digo, si lo tuviera, pues no tendría nada que ocultar Claro, y no tendría nada que mostrar porque sabe perfectamente que no hubo en ningún momento ningún forcejeo, ni obligar a nadie, ni claro. violentar de ninguna manera una situación que era un encuentro sexual meramente furtivo e innecesario totalmente, sobre todo después de lo que pasó. Y en ese sentido, pues eso no es, Claro. no. Fue una mala experiencia por todo lo que vino después y por otro lado, también me habló mucho de lo que uno siembra a través del tiempo, de las amistades que Claro. uno tiene, del apoyo que sí tuve, de la gente que sí estuvo conmigo e incluso de algunos medios que dijeron, ay, sí, pero qué casualidad, qué tal cosa, y que todavía él en su narración dice, es que no se quiso tomar una foto conmigo. Eso sí es verdad. No quise una foto contigo y a partir de ahí pues desembocó Claro. en algo que era totalmente innecesario, muy doloroso. Sí, insisto, un momento en el que es tanto porque la gente te castiga en redes. O sea, a mí me Claro. escribían cosas horribles en Twitter. En aquel momento apenas Twitter estaba transicionando a X. Me escribían cosas horrendas, Claro. palabras que sí hacen eco y sí te llegan a tu campo energético. Pues, güey, Pues qué bueno que es no pasó a más de doloroso, y que lo güey. dejó tal cual, y pues creo que esa misma acción, ¿no? Lo comprobó y te dio a ti la razón, porque pues Pero si no, todavía están las autoridades. Yo no tengo ningún problema en claro, ir y presentarme y decir qué si pasó, pasó esto, qué no pasó, no pasó esto. claro. Punto. Ahora hablemos de lo bueno, ¿qué Ajá. sigue? Aparte de Afterglow, la obra que viene ahí, la sorpresita Con Fernanda y yo con tenemos un Fernanda proyecto Castillo. que espero les estemos contando muy pronto. Tienen que suceder muchas cosas para que se dé, pero estamos reuniendo al equipo necesario, los permisos necesarios para que eso suceda. Okey. Eh, Traigo un par de obras más para dirigir. Seguramente antes de que concretemos Fernanda y yo nuestro otro plan. Tienen que venir Eh, a platicar aquí de lo que viene, ¿eh? sí, te Tienen conecto con Fer para que ella te cuente también. Este, Seguimos en temporada con Afterglow. Hay un par de cosas de guiones que estoy pichando para plataformas, tanto para serie como para película. Durante el periodo del confinamiento particularmente me puse a escribir mucho, regresé a esa parte literaria que sigo sintiendo que todavía estoy en deuda con ese escritor. Es decir, si bien por el lado actoral y de director he logrado hacer muchas cosas y estar en una vigencia, una constancia trabajando, se estrena la temporada 3, ya se estrenó la temporada 3 de Con esa misma mirada, por cierto, en VIX. sí, Pero me condujo a mi computadora, a esa versión de Juan Ríos que tiene que ver con el escritor, el dramaturgo y el poeta. Entonces, todo lo que he escrito durante este tiempo lo estoy llevando a formatos eh, y presentaciones que estoy pichando para diferentes plataformas. Así que atento, Netflix, aquí estoy. okey. ¿Eh? VIX, Netflix, Amazon, aquí estoy. Hay varias cosas, algunas que ya van más adelantadas, Okey. que ya tienen esa presentación en el escritorio adecuado y que se han empezado a dar esas pláticas. Y tú sabes que como del plato a la boca se cae la sopa, pues Así mejor es, platicamos mejor ya cuando cuando ya el papelito esté firmado, bebé, con todo. así va a ser, con el favor de Dios. ¿Algo Ujú. que le quieras decir a la gente que te sigue, a tus seguidores, a tus fans? Pues si me siguen, primero agradecerles que estén al tanto y si no me siguen todavía, búsquenme en @Juan Ríos Cantú, Instagram y X y en TikTok Juan-Ríos 72.
Gracias de verdad, gracias por siempre estar ahí, gracias por recordar a esos personajes, por recordar los nombres de los personajes. Y por seguirme, por estar al tanto de lo que hacemos en el teatro. Los invito a ver Afterglow. Seguimos de viernes a domingo en el Teatro Virginia Fábregas. Viernes 9:30, sábados 8:30, domingo 7:30. También ahora me está tocando subir y alternar con el personaje de Josh. La primera vez que lo hice me tocó así porque de plano no podía ni Roberto y no podía Balbi y me subí. Bueno, tuvo un accidente Roberto Romano en su motocicleta y me tocó subirme de un día para otro sin ensayos ni nada. ¿Quiénes están en ahorita? En el elenco ahora está Manuel Balbi y yo alterno con él en el papel de Josh. Están en el papel de Alex, Alfonso Soto y Axel Santos y 3 Darius maravillosos, jóvenes actores, padrísimos. Por cierto, me decían, están Luis Vegas, venezolano, actorazo maravilloso. Andrés León, excelente actor recién salido del CEA, que ya lleva más de un año con nosotros y que hemos tenido la oportunidad de apadrinarlo de alguna manera en Afterglow. Y el gran y queridísimo Carlo Basabe, que forma parte ahora de la dinastía Casillas, justamente como hijo del Chacorta, uno de mis mejores y más queridos amigos, Raúl Méndez. Los 3 Darius están maravillosos, hacen un gran trabajo. Te digo que me decían cuando surgió esta situación, ¿quieres que hablemos, que salgamos a decir algo nosotros que nos consta que... Y era de, no tienes que decir nada, esto no hay manera de que progrese porque yo sé lo que hice y sé que no hice, o sea, que Claro. Entonces no, pues justamente lo que también por eso saqué el comunicado, pero esto sucedió, por favor que vaya a las instancias correspondientes, porque si queda aclarado mediante un juez, yo voy a sentir más aliviado. Claro. Pues solo tuve que decir eso para que ya no volviera a aparecer, curiosamente. Entonces, eso sí, disfruten del teatro, vayan al teatro, apoyen la cultura, apoyen el cine nacional y apoyen el teatro, que hay un montón de creadores y de talentosos teatreros y una comunidad maravillosa de teatro en México. Tenemos una de las carteleras, pues yo creo que más variadas del planeta Tierra en la Ciudad de México. Así es que permítanse sorprenderse en el teatro y de verse en ese espejo que representa el escenario. Así es, pues Juan, muchas gracias por todo esto que has compartido. Felicidades por todo lo que has logrado. Y yo sé que es Gracias. poco, que viene mucho todavía. Seguimos en el camino y no nos sigue cansamos. Soñando, sigue cumpliendo todo eso y pues aquí estamos. Gracias, aquí gracias. Tienes tu espacio siempre cuando gustes. Muchísimas gracias. Gracias. A ti. Gracias Leslie por invitarnos también. Amigos, esto fue un episodio más de Historias para Contar con Joaquín Figueroa. Si no se han suscrito al canal, ya saben, denle like, pónganle a la campanita, síganos igual a Juan en sus redes y recuerden que al 1,000,000, porque al 100, cualquiera. Gracias.